Tres magos, como así se dice en los evangelios, Melchor, Gaspar y Baltasar, que venían siendo reyes en sus países, y ellos estudiaron en la escuela más prestigiosa de astrología en todo el mundo en ese entonces, la escuela de Sipar, en Babilonia. Conocedores de lo que decía la profecía, se pusieron de acuerdo para ir a adorar a ese niño que se tenía contemplado nacería en Belén. E hicieron un viaje, el cual duró entre 6 y 9 meses. Dice la Biblia, una estrella los guió. Esa famosa estrella es la conjunción que en esos momentos, bueno, aquí no se vio porque Jalapa es una ciudad en la cual cuando hay un acontecimiento celeste, está nublado, está lloviendo, y ayer no fue la excepción. Ya ese acontecimiento lo había estudiado en su momento Johannes Kepler, el astrólogo imperial en aquel entonces. Y Johannes Kepler, basándose en ciertos trazos de la escuela de Sipar, escuela de astrología, llega a la conclusión que Jesús de Nazaret nace en el año 6 antes de la era cristiana. ¿Cómo está esto? Si yo estuviera diciendo estas cosas durante la época de la Inquisición, ¿qué suerte me tocaría? Cuello. Como decían los Césares. Lo era como brujo. Pero afortunadamente no estamos en la Inquisición. Hicieron el viaje de noche, como dice la Biblia. ¿Cómo iban a viajar estos reyes, estos magos de noche? Si en aquel entonces los caminos estaban llenos de salteadores y no conforme asaltaban a la persona, la mataban para evitar dejar rastro alguno. ¿Cómo va a guiar una estrella de noche? Hay algunos estudiosos de ufología que dicen fue un ovni. Ni ovni ni otra cosa. Kepler en su momento llegó a comprender que se trataba de la conjunción que acaba de pasar. Fue ayer, anoche, que incluso esto motivó a los astrónomos, a los estudiantes de esoterismo, ya que cuando se lleva a cabo un tipo de acontecimiento celeste de esa época, sabemos que es trascendental en el cosmos. Y llegan los magos donde gobernaba Herodes y preguntan, ¿dónde nació el rey del mundo? Venimos a adorarle. Y Herodes se asustó. ¿Cómo que un rey? Ya me quieren desbancar. Búsquenlo, adórenlo y regresen y me dicen el lugar exacto para irlo a adorar también. Ya conocemos que la historia dice que después de haber llegado a la adoración de estos reyes con el pequeño, un ángel les indica, váyanse por otro camino porque lo que Herodes quiere es matarlo. Y eso fue lo que hicieron ellos. Y volviendo a Herodes, está asentado que Herodes fallece en el año 4 antes de Cristo. ¿Están escuchando bien? Si Herodes fallece en el año 4 antes de Cristo,
que entonces todavía no nacía Jesús. Estuvieron bien los cálculos de Johannes Kepler cuando analizó la Virgen María queda encinta en el año 7 antes de Cristo y da a luz en el año 6 antes de Cristo y Herodes fallece en el año 4 antes de Cristo. Y luego, al sentirse burlado, Herodes ordena la matanza de los niños inocentes 2 años después. Quiere decir, como dice César Vidal, que ya Jesús tendría cerca de 10 años. Y la fecha que pone Johannes Kepler para el nacimiento de Jesús viene siendo aproximadamente en el mes de marzo. En el mes de marzo decían o dicen las profecías de aquel entonces, debía nacer el Salvador. La fecha 25 de diciembre fue instituida, fue obligada, fue, como decimos acá, impuesta a chaleco. Pero sabemos que no fue un 25 de diciembre. Bien dicen los conocedores que Jesús fue un cristiano. La celebración del 25 de diciembre viene tiempo después y ya conocemos el origen. El origen que pusieron, ya que el clero católico en un principio mañosamente tomó todas esas costumbres paganas, que cuando la gente escucha la palabra pagana, lo toma como algo de personas ignorantes, cuando el paganismo vienen siendo las costumbres del pueblo. Y como se dice, nuestros abuelos, nuestras abuelas fueron muy sabios. Y muchas de las cosas que hoy en día ponemos en práctica, muchos de esos remedios son de origen pagano. ¿De dónde sacan la medicina? Excuranderos. Sí, pero el principio es de las plantas. Nada más que aquello lo concentran en una pastillita. Ahora con la tecnología hasta se puede hacer sintético. Antiguamente nos curaban con una hierbita o un tecito, no había dinero para más. 25 de diciembre es la fecha que se instituye. La celebración de la Navidad, eso más que todo comienza desde la época de Martín Lutero, hablando del arbolito de Navidad. Y un día cuando regresaba a su casa en Alemania, el gran reformador de la iglesia, ese monje que adoraba al cristianismo, pero cuando llegó al Vaticano y vio la porquería que venía haciendo esta clase de jerarcas, incluyendo al Papa, rodeado de mujeres, borracho, lujurioso, la venta de indulgencias, todo eso hizo que Martín Lutero se decepcionara y fue el primer reformador que existió, el primero de los grandes reformadores. Y cierto día que él regresaba a su casa, allá en Alemania, le llamó la atención que a través de los pinos o abetos, la forma en que se manifestaban las estrellas. Y es ahí cuando nace la celebración del arbolito de la Navidad. Comienzan a cortar abetos, los llevan a sus casas. En un principio los adornaban con frutas. Llegaban los señores y se iban con los niños al campo, mientras las señoras se quedaban adornando el árbol. Y hoy en día es así como
encontramos que ha cambiado bastante lo del arbolito. Es algo bonito. No estemos esperando que la tradición iba a seguir, que le iban a colgar en esos momentos en el siglo XXI cacahuates y además adornitos de aquella época. Todo tiene un cambio y nosotros también debemos cambiar. Para finalizar, que quede claro una cosa. Por el hecho que Jesús de Nazaret no haya nacido un 25 de diciembre y se demuestra, como se los dije a ustedes, ¿qué más prueba quieren? Si sabemos que Herodes fallece en el año 4 antes de Cristo, entonces ¿cómo está eso? ¿Cómo está que primero fallece Herodes 4 años antes del nacimiento de Cristo? Que se celebra el 25 de diciembre, es muy probable que San Cirilo, en aquel entonces al pedírselo al Papa, instituyeron 25 de diciembre, la fecha de la celebración del jamás vencido, la fiesta del sol. Olvidémonos si nació o no un 25 de diciembre. ¿Por qué se tuvo que esperar 4 siglos para aceptar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? 4 siglos, 325 años. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Y es ahí cuando yo cuestiono, ¿y nosotros no somos hijos de Dios? En un principio se reconocía a Jesús como como dicen antiguamente, como un grande profeta. Siempre se ha reconocido. Y en lo personal, como estudioso esotérico, aceptamos la existencia de ese gran maestro que se llamó Jesús de Nazaret, el más grande de todos. En las principales religiones es aceptado como el más grande, y eso nadie lo pone en tela de duda. Sigamos la tradición del 25 de diciembre, es algo muy bonito. ¿A cuántos días estamos? Hoy es 22. En 2 días más, como quien dice, nos reunimos, si es que el de arriba nos da todavía margen, bueno, sí, que nos dé continuidad, y celebramos de una manera sana. No es necesario estarse emborrachando como algunos que nada más se sientan a la mesa y les brillan los ojos viendo el alcohol. Eso no es celebración. Eso lo hicieron los romanos. Nosotros no somos romanos. Nosotros somos católicos. Nosotros venimos de la antigua iglesia cristiana primitiva, como fue el nombre que se le conoció, cristiana. Ahora encontramos que el cristianismo, esa corriente, y que tiene varias representaciones, somos cristianos. Toda aquella persona que crea y acepte a Cristo es un cristiano. Llámele como le quiera llamar la persona, por el hecho de aceptarlo es un cristiano. No creamos que porque fulanito de tal pertenece a la iglesia cristiana. Mis respetos, no vamos a hablar mal de nadie, pero mis respetos. Tengo mis creencias. Vecino, ¿quieres que yo respete tus creencias? Vas a respetar las mías. El padre de las Américas, ¿qué fue lo que dijo? Don Benito Juárez. Porque entre los pueblos y las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuál es la mejor religión? La mejor religión es aquella que vino a enseñar el Salvador del mundo. La mejor religión es aquella
que ensalza a la mujer. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús de Nazaret. Empezando por el cristiano antiguo, ¿cómo trataban a la mujer? Antes del nacimiento de Jesús, en la época de Piscis, la mujer no valía nada, ni un cacahuate. Entraban los maridos a una taberna y la dejaban ahí amarrada como un animalito, esperándolas, o que ellas los esperaran. Eso es ser un buen cristiano. O eso es ser un buen católico. Católico. ¿Cuál es la mejor religión? La mejor religión, para empezar, ¿qué significa la palabra religión? Religar. ¿Religar qué? ¿Y qué significa religar? Unir. ¿Y las religiones actualmente unen? Las religiones lo único que hacen es desunir. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Todas son buenas, pero tienen una gran falla. ¿Y cuál es esa falla? Sus dirigentes, que anteponen sus intereses mezquinos antes de lo que en realidad debería hacer la religión, unir. Y que se mataron los de un credo contra otros. Eso sería lo que vino a promulgar Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret, si nos ponemos a estudiar la historia de él convivió y aprendió de otras corrientes filosóficas. De los 12 a los 30 años, ¿a dónde fue? ¿Lo desconoce la iglesia? No. Que va a desconocer lo que la iglesia hizo. Imaginen ustedes la Biblia. Esta página no me conviene, va para allá. Vamos a meter aquí y vamos a redactar de acuerdo a nuestra conveniencia. No me salgan con que el libro sagrado, la Biblia, fue escrito por obra e inspiración del Espíritu Santo. Que me perdonen. No me digan que soy un hereje. Soy católico, pero no soy ningún borrego. Eso siempre lo he dicho. ¿No estuvo Jesús de Nazaret en India? ¿Y qué hacía en India de los 12 a los 30 años? ¿No estudió con ellos? ¿No aprendió el secreto de los faquires? ¿No estuvo en Persia? Y ahí se le enseñó a recitar los sutras, esos libros sagrados, esos Vedas, y se le enseñó cómo conjurar, cómo exorcizar a una persona posesa para sacar de su cuerpo a los demonios que les atormentaban. ¿No estuvo Jesús de Nazaret también en Tíbet? ¿Y qué hacía ahí? Hay documentos que lo avalan. Y allá fue conocido como el Santo Isa, aquel adolescente que curaba a los enfermos, combatía a los corruptos y resucitaba a los muertos. Porque si nos vamos al estudio del Evangelio de Matías, desde los 5 años de edad de Jesús de Nazaret, se llevó a cabo la primera resurrección, cuando resucitó a un niño de nombre Zenón. Ya sería salirme del tema si me meto ahí, porque eso es bastante prolongado. Hay mucha tela de dónde cortar. ¿No estuvo Jesús de Nazaret con los esenios? Y una persona considerada o que la quisieron poner como un personaje oscuro, un hombre de dudosa reputación, solitario. Es que es el Hijo de Dios y tiene que estar solo.
Miren, quienes salen con esa observación, diría yo que todos los católicos se tienen que ir al infierno. Casi todos. ¿Por qué? No que el Hijo de Dios solo nunca se casó. Entonces, ¿por qué se casan los católicos? Y si no se casan, sigan el ejemplo de Jesús, que nunca se casó, pero será cierto. Metámonos a estudiar el Evangelio de Felipe. ¿Y qué se lee en el Evangelio de Felipe? El Salvador besaba constantemente en la boca a María Magdalena porque era su compañera sentimental. Y en estos momentos nadie acepta que Jesús de Nazaret fue un personaje solitario, hasta cierto punto un personaje homosexual. Tuvo su mujer, la tuvo como cualquier ser humano. ¿Y cuál es el problema? Si el mismo Dios crea el sexo. Oye, pero barájala, ¿cómo que Dios creó el sexo? ¿Cómo nos creó al principio? El Génesis lo dice, varón y hembra. Y viendo que el hombre estaba solo en el Edén, se llevó a cabo la separación de sexos, el hombre y la mujer. ¿Para qué los creó así? Para que cooperaran. Y eso que dice, eso que escribió Felipe, besaba constantemente en la boca a María Magdalena porque era su compañera sentimental. En aquel entonces existía la palabra esposa. En cualquiera de mis conferencias que he dado, en cualquiera, siempre, sobre esos temas siempre les pregunto, ¿tuvo Jesús de Nazaret esposa? Y me dicen, sí. ¿Y quién fue? Y les pregunto a ustedes, ¿quién fue? María Magdalena. Entonces, ¿cuál es el problema? Si el más grande de todos los maestros tuvo su mujer y tuvo por lo menos un hijo. ¿Mande? Hija. No, es que estoy utilizando la palabra hijo. A ver, un momento. Sí, por lo menos un hijo. Porque hay algunos que dicen dos, que dicen tres, pero es uno. Y ese uno, su nombre fue Sara. Y desaparece María Magdalena después de la crucifixión de su esposo, protegida por José de Arimatea. ¿Quién fue José de Arimatea? Era discípulo de Jesús y era tío abuelo y una persona de mucho dinero. Miren, esto es tan largo que no terminaríamos. ¿Por qué menciono el dinero? Porque eso de poner a un carpintero pobrecito, en la Biblia se dice que cuando fallece José, llega Jesús a visitar a su madre y le ordena a Judas, dadle una moneda de oro a mi hermana, dadle otra moneda de oro, la más hermosa, a mi madre. No, que muy pobrecito y traían monedas de oro. ¿Dónde está la pobreza? Una persona que fue protegida por el gobernador en aquel entonces, Pilatos. ¿Ustedes consideran que Pilatos por ahí, siendo muy amigo de Jesús de Nazaret, iba a dejar que anduviese en harapos? Y más que su esposa, la esposa de Pilatos, Claudia, era discípula de Jesús, por eso ella lo trató de proteger hasta el último momento. ¿Vas a permitir que se derrame sangre de un inocente? ¿Por qué se aferró Claudia? Porque Jesús era su maestro. Celebremos la Navidad, celebrémosla en el corazón.
Celebrémosla con armonía. El niño Dios debe nacer en nuestro corazón. ¿De qué sirve que nos reunamos y ante un arbolito pongamos infinidad de regalos, algunos costosos, otros no? Todo debe estar en el corazón. La mejor religión que pueda existir, la tenemos acá. Y una persona podría no creer en nada y ser muy místico. No confundamos el misticismo con la religión. Alguien podría ser el más religioso del mundo y no salir de la iglesia, y cuando sale de la iglesia, así haya comulgado, cuidado, esa lengua puede hacer que estalle la Tercera Guerra Mundial. Y finalizo con lo siguiente: la confesión. Hay que confesarse. ¿Desde cuándo se comenzó a poner en práctica la confesión? Si al principio el clero nada más confesaba a los ricos, a los reyes, y de acuerdo a los pecados, hijo mío, pasaban la charola. Pasa la charola, por favor, porque yo les estoy viendo cara de muy buenos católicos. Como esto es muy extenso, creo que es más que suficiente lo que he dicho y agradezco mucho la atención. Quería expresarme en menos tiempo, pero es un poco difícil. Muchas gracias.